Bueno, muy buenas tardes. Les agradecemos compartir con nosotros este espacio nuevamente. Vamos a compartir con la licenciada Luciana Basso esta nueva conmemoración, un nuevo 8 de marzo, como todos los años venimos acompañando la lucha de las mujeres por la lucha por sus derechos y en conmemoración justamente a aquellas mujeres que tanto han hecho por nosotras para que hoy día lleguemos a estar en esta situación, sin olvidar que la lucha no termina. Es por ello que queremos compartir con ustedes esta conferencia con Luciana, que se va a llamar Perspectiva de Género, Transversalidad y Derechos Adquiridos. Les recuerdo que los que necesiten después un certificado, al finalizar el Zoom, se va a abrir el chat, un link para que puedan ir inscribiéndose. Bueno, sin más, las dejo con Luciana y les agradezco nuevamente su participación. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Siempre es un gusto pensar que la gente elige estar ahí, que pudiendo ocupar este tiempo para múltiples actividades que seguramente todas las personas que están ahí tienen para hacer, eligen quedarse este ratito con nosotras y conmigo en particular para, bueno, charlar de estas cuestiones. Las compañeras de la OM, que son compañeras muy formadas, muy luchadoras, con mucha perspectiva y muy comprometidas con el trabajo de los derechos humanos, de las humanas, tienen tienen esta grandeza, ¿no? esta amabilidad de invitarnos a conversar. Así que ojalá podamos aprovechar este tiempo para eso, justamente, conversar un poquito de algunas cosas bueno, que se vienen pensando. Yo les voy a contar quién soy y qué hago. Trabajo en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Mi nombre, como dijo Fer, es Luciana Basso. Yo me formé en comunicación social durante el trayecto de formación universitaria, pero una vez que fui avanzando en la carrera, me fui encontrando con cuestiones que, bueno, me hablaban de una preocupación personal que se hacía cada vez más presente y que, bueno, y se fue convirtiendo en pasión militante, en pasión política y también en pasión en relación al conocimiento, a la producción de conocimiento en torno de la perspectiva de género, de los estudios de género, particularmente de la violencia basada en el género. En este momento trabajo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, soy docente de esa casa de estudios, soy investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, también en estas temáticas, y el otro trabajo que tengo dentro de la universidad es estar a cargo del protocolo contra la violencia sexista que mi universidad tiene, que es la oficina donde llegan las consultas y se tramitan las denuncias por las cuestiones de violencia que ocurren dentro de la universidad. A su vez también trabajo en una ONG de educación popular de la ciudad de Santa Fe, que se llama Acción Educativa, que tiene ya 40 años de existencia en el medio, y allí dirijo una diplomatura de formación en género y derechos humanos, que bueno, algunas de las personas seguramente habrán escuchado, habrán cursado, nos habremos encontrado en alguna oportunidad. Pero bueno, todo esto que les cuento no es una cuestión de lauros, ¿no? Tiene que ver con que sepan cómo es mi vida, a qué me dedico. Mi vida pasa por ahí. Y eso es una cosa importante porque lo que hacemos en la vida nos posiciona para mirar el mundo. No da igual el modo en el que trabajamos ni lo que hemos elegido hacer para nuestra vida en relación a cómo miramos el mundo y qué queremos hacer con él. Bueno, yo estoy paradita ahí bueno, y un poco desde ese lugar es que viene la convocatoria de las compañeras. Yo antes de arrancar a hablar más de lo que ya estoy hablando, quisiera invitarles a ver un pequeño video muy cortito, que es un video que ha producido la gente del diario.es. En este video que vamos a ver, vamos a escuchar hablar a personalidades de la cultura, personalidades de la política, personalidades de la ciencia, del deporte, de España en particular. Y ellas, bueno, no les cuento más. Vemos el video y después en todo caso charlamos.
Y por favor, díganos si se escucha bien, si se ve bien en el chat, en todo caso. Pues cuando buscaba financiación para mi primera peli, iba con mis productores a las reuniones, en la que las preguntas eran dirigidas a ellos. Y, ¿no? Esto, bueno, la directora a lo mejor tiene algo que decir. Después de un debate en el Parlamento se hizo una crónica y a los hombres se hacía una crónica sobre el contenido de sus intervenciones y a otra diputada y a mí pues se hizo la crónica en función de la ropa que llevábamos. Si estamos en el estudio mezclando una canción y yo le comento al técnico o a quien sea, mira a Juan buscando su aprobación a lo que yo acabo de decir, pero si Juan dice al técnico que suba la pista de bajo, nadie me mira a mí para buscar mi aprobación. Y tú tienes que tomar una decisión y tienes que comunicársela a tu equipo y tienes que decir, vamos en esta dirección, y entonces es siempre considerada un gesto de excesiva autoridad o eso, ¿no? Una mujer mandona, borde. Con mi primer novio, yo me puse a hablar con unos amigos suyos. Él me llevó a un sitio apartado y me dijo que era una puta. Que era una puta porque estaba tonteando con otros chicos. En cierta ocasión colgué una foto en el perfil de Twitter donde se me veía un pie y un trozo de tacón, y al minuto empezaron a hacer una serie de comentarios: estricta gobernanta, sadomasoquismo, el tacón. Recuerdo que tenía un novio brasileño blanco y a él le preguntaban que si yo estaba con él por los papeles. Yo nacía en Madrid. De repente estoy rodeada de 3 personas, hombres de cierta edad. Se me invade directamente mi espacio, se me tapa la boca y se finge darme un beso. Todo ello con una intención claramente de reírse con los compañeros. Cuando nosotras hemos ganado un campeonato, pues hemos sido noticia un día. En un día nos han reclamado absolutamente todos los medios, pero se queda ahí en 24 horas, ¿no? Pues me han pasado un listado de posibles participantes en una de las conferencias y rápidamente me ha llamado la atención que solo un 18% de los ponentes eran mujeres. Y cuando me preguntaban, ¿tienes hijos? No, no tengo hijos. Y entonces una respuesta habitual era, bueno, no te preocupes, ya tendrás. Yo no me pongo tacones nunca en mi día a día porque a mí me apetezca, no lo hago. Y de repente me veo en el taxi con tacones y pienso, ¿en qué momento me puse esto? No soy yo. A los hombres se les juzga por su trabajo, por lo que hacen, por su rendimiento, pero no por su aspecto. Me he pasado la mitad de mi vida, o más de la mitad de mi vida, pensando en mi cuerpo y en lo gorda que estaba. La gente piensa que la parte, digamos, más sentimental lo hace la chica y la parte de la música más matemática y más técnica lo hace el hombre. Me quedé dormida en el autobús y recuerdo que cuando me desperté encontré a un hombre al lado que se estaba tocando abiertamente, ¿no? Que estés en Gran Vía esperando a alguna persona y te pregunten cuánto cobras. Ah, ¿vas a ir tú? ¿Vas sola? Es esa especie como de miedo difuso pero constante que te inoculan casi desde que naces. Sí me iba a desnudar en el cartel electoral como había hecho Albert Rivera en el año 2006. ¿No te han engordado un poco las caderas? ¿Y lo has escrito tú sola? ¿Tú eres la mujer de quién? A mí también me han cambiado la equipación para parecer más femenina. A mí también me han hecho sentir mal con mi cuerpo, por vestir como me da la gana. A mí también me han exigido más por ser una mujer. Me dicen barbaridades si no voy acompañada de un hombre. A mí también me han tomado menos en serio por ser una mujer. A mí también me han llamado mandona por hacer mi trabajo. Que dónde estaba mi jefe cuando la jefa era yo. A mí también me ha faltado el respeto por ser mujer, pero no me va a pasar nunca más. Que asumieran que yo no era una científica independiente y que trabajaba para un hombre. A mí también me han juzgado por haber decidido no tener hijos. A mí también. Bueno, no sé si lo conocían, si lo habían visto alguna vez o si alguna de esas referencias de estas mujeres que, como les decía, todas pertenecen a la literatura. Ahí está, gracias.
al ámbito de la cultura, al ámbito de la economía, al ámbito de la política, al ámbito del deporte, ¿no? Todas ellas tienen un nombre dentro de las actividades que hacen, sin embargo, bueno, ahí estaban comentando situaciones que aparecen en la cotidianeidad, ¿no? En el diario hacer. Entonces, un poco cuando las chicas me hacen el pedido de poder pensar algo para compartir con ustedes, yo arranqué por pensar en ese nombre que habíamos dicho. Si querés colocar, porfa, el PowerPoint. Ajá, sí, ya lo podemos ir mirando. Ahí vamos. De la perspectiva de género en relación con estos dos puntos, ¿no? Por un lado, la transversalidad de esa perspectiva, es decir, hasta qué punto y de qué manera esa perspectiva forma parte de las prácticas cotidianas que desarrollamos en nuestros espacios profesionales y no profesionales también, y los derechos adquiridos. Pero cuando voy a pensar en eso, ¿puedo pasar yo de aquí directamente? No pasa. A ver ahora. Ahí está. Pero claro, lo primero que me pasa cuando voy a pensar en eso de los derechos adquiridos es que me aparece Simone de Beauvoir, nuestra querida, admirada y estudiada Simone de Beauvoir, que tiene esa frase que me pareció muy interesante para compartirles. Ella dice: no olvidemos nunca que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida. Y claro, y es un poco desesperanzador arrancar por ahí, porque una dice, bueno, pero a ver, ¿cómo es esto de que hay que estar en la zozobra constante? Y en realidad, bueno, tiene que ver con esto que escuchábamos decir a las compañeras al principio, a las compañeras que aparecían en el video, ¿no? Acceden a lugares de poder, están en espacios en los que son reconocidas, sin embargo, incluso allí pareciera que hay que dar cuenta de, esos conocimientos o de esas actitudes o o de lo que tenemos para poder estar en el lugar en el que estamos, si somos mujeres o diversidades sexuales, ni hablemos, ¿no? Pero también en relación a estos conceptos y preconceptos que se juegan constantemente en la vida social y cultural, como decía esta chica nacida en Madrid, que decía: tengo un novio brasilero blanco, y le preguntan a él si estoy con él por los papeles. Entonces ahí habría como una doble cuestión para mirar, ¿no? Sobre todo si podemos entender la novedad de la categoría analítica de la perspectiva de género. Fíjense qué joven que es. La perspectiva de género aparece en el mundo en el año 1995 con la Conferencia sobre la Mujer de Pekín. Es nombrada allí por primera vez. Y es nombrada desde un lugar que va a acoger a metodologías y mecanismos destinados al estudio, como resalto ahí, de construcciones culturales y sociales propias de las personas. Aquello que se identifica, va a decir la Conferencia de Pekín, como lo femenino y lo masculino, pero con el trasfondo de desigualdad entre los géneros en todas las clases sociales. Esa primera mirada que pone la conferencia sobre la idea de la perspectiva como categoría analítica, bueno, ya refiere a algo de aquello que decía Simone de Beauvoir, ¿no? Aquí van a jugarse construcciones culturales y sociales, por lo tanto económicas, políticas y también religiosas, que constantemente van a necesitar ser colocadas bajo la lente de la perspectiva de género, que van a necesitar ser interrogadas desde la lente de la perspectiva de género, para asegurar los derechos humanos de estas personas que también son humanas, ¿no? A su vez, también es importante, además de este punto de lo joven del término, digo, es joven porque si pensamos en términos históricos y en cómo se afianzan las categorías analíticas, esto tiene realmente 4 días, ¿no? Son 30 años de existencia, 29 años de existencia de la categoría, es muy poco tiempo. Incluso a la vez,
se ha producido, ¿no?, muchísimo ya, ¿no? No es que no hay producción de conocimiento científico que la sostenga, pero sigue siendo un campo muy joven, ¿no? Entonces, cuando pensamos en ese campo de construcción de conocimiento joven, también es necesario tener en cuenta que esta perspectiva de género va a venir a interactuar en un campo como la sociología o la política o el derecho, que también tiene construidas categorías. Si nosotros pensamos en la categoría de ciudadanía, por ejemplo, y miramos de qué modo ha sido construida y cómo a lo largo de la historia la categoría de ciudadanía pudo ser interrogada hasta poder entender que allí estamos hablando de la capacidad o del derecho a tener derechos. Cuando pensamos en la ciudadanía estamos pensando en justamente eso, el derecho de las personas a tener derechos, ¿no? Y si le miramos la historia al término, nos vamos a encontrar con que allí había alguna idea sobre ciertos constructos universales en torno de quién podían portar esa categoría. Y, por supuesto, si vamos a mirar el siglo XVII, siglo XVIII, hasta el XVIII también, nos vamos a encontrar con que esos sujetos de ciudadanía, que lo digo bien grandico, ¿no? Sujetos de ciudadanía, eran los europeos, claramente, todos adultos, todos blancos, todos propietarios, todos capaces y todos ilustrados. Y todos varones, por supuesto, ¿no? Pero también es importante hacer notar que esa categoría, esa autoridad de las instituciones que decían que estos eran los sujetos de derecho, que estos eran los sujetos de la ciudadanía, también estaba construida por varones, ¿no? Y por varones poderosos. Entonces, el campo de la ciencia, el campo de la política, el campo del derecho va a considerar que hay un razonamiento fundado y en evidencia de que las mujeres éramos incapaces. Y si las mujeres éramos incapaces, imagínense cualquier otra posibilidad de algo que se saliera de ese binarismo que fuera varón-mujer. Directamente allí estábamos frente a lo monstruoso, lo horroroso, lo completamente antinatural, lo completamente anormal, ¿no? Seguramente algunas de las personas que están escuchando han recorrido algunos libros como, por ejemplo, Los Anormales de Foucault, cuando Foucault trabaja esta categoría en relación a cómo aparece lo monstruoso y, bueno, cómo a lo largo de la historia, de alguna manera, esa categoría entre lo normal y lo anormal se confunde con lo más común, ¿no? La normalidad entendida como aquello que es lo más común, y lo que se escapa de eso común, bueno, queda del lado de lo anormal, ¿no? Saben y pueden hablar de esto cualquiera de las personas de la disidencia sexual o genérica. Pero bueno, además, también es importante recalcar cómo todas esas capacidades de la neutralidad, porque, ¿no?, respecto de la objetividad en torno de las categorías, de la racionalidad, la idea de la universalidad, se le atribuía, ¿no?, a los varones, pero además, importante destacar que esto era solamente para algunos varones, ¿no? Como decíamos hace un momento, ni los varones de pueblos originarios, ni la categoría de pueblos originarios, ni afrodescendientes, ni pobres, ni personas con discapacidad, ni niños entraban en ese club selecto, ¿no? Allí, como bien dijimos, eran este sujeto de la ciudadanía estaba claramente identificado con el varón hegemónico europeo, propietario además, ¿no?, que es una cosa que no dije, ¿no? Alguien con propiedad, alguien que no tenía propiedad no podía considerarse dentro de esa categoría. ¿Y cómo se hace, no? Me pregunto, y les pregunto, para que toda una comunidad, toda una sociedad, toda una cosmovisión confíe en ese punto de vista que se presenta neutral, objetivo y universal, pero que en realidad queda restringido a un punto de vista y a los intereses de los varones blancos y poderosos. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, me respondo, una gran posibilidad es una pedagogía, pero no cualquier pedagogía, no cualquier modo de enseñar.
el modo de la pedagogía de la crueldad. Un modo de pedagogía que no tenía nada que ver con, bueno, o en todo caso, que tenía que ver con entender a las personas como tabulas rasas, entender a quien se está educando como alguien que no tiene ningún conocimiento y que viene aquí para ser formado, entender a la pedagogía con capacidad de borrar cualquier tipo de diferencia, ¿no? Un poco más allá, los procesos socializadores de América Latina, con las leyes de educación, tuvieron en una primera medida esa mirada, ¿no? De uniformizar y de, bueno, Sarmiento decía, educar al ciudadano, ¿no? Educar al soberano, para colocarlo en ese lugar en el que las diferencias se borraran. Y después podemos discutir largamente cuál habrá sido lo que impulsó eso, ¿no? La intención de eso. Pero claramente el resultado, lo que se perseguía era eso, borrar todas las diferencias posibles, construir sujetos parecidos, trabajar para que todas las personas accedieran a los mismos niveles de información, lo cual, insisto, per se no es malo. El asunto es poder pensar el modo en el que eso fue construyéndose, ¿no? Borrando identidades. Vieron que hace muy poquito, hago un pequeño paréntesis, muy poco escuchábamos este anuncio que hizo el gobierno nacional de la prohibición del lenguaje incluyente o inclusivo y de la perspectiva de género en los espacios de la administración pública. Bueno, ¿qué hay allí, no? ¿Qué tipo de impulso, qué tipo de mirada de construcción de ciudadanía hay en esto? Es algo para preguntarnos porque claramente no estamos en el siglo XVIII ni en el XVII. Claramente se han conseguido derechos y se ha producido muchísimo conocimiento en torno del lenguaje, pero también de la identidad, de cómo se construye la identidad de las personas, y es algo que tenemos que poder mirar a la luz de estos conceptos, ¿no? Tomo algo que me gusta mucho de Diana Maffia, que seguro también la conocen, porque también es otra compañera muy admirada, muy querida, pero además muy generosa con sus conocimientos. Diana dice que este modo de construcción de ciudadanía, que este modo de convencimiento de alguna manera de que las cosas tienen este estatus, este estatuto, descansa en una pedagogía de la crueldad porque ella dice es una pedagogía donde los propios sujetos, lo hemos percibido las mujeres, lo han percibido los pueblos originarios, los afrodescendientes, las identidades trans. Cuando se educan en las instituciones, lo que aprenden es su propio disvalor. Aprenden de su propia inexistencia, su propia insignificancia. Es decir, ese sujeto marginalizado que logra ir a la universidad y aprender, lo que aprende es que su experiencia y su mirada no cuentan. Cuando un profe, una profe entra a un aula y hay sentada allí una persona trans o no binaria de algún modo uniformiza el lenguaje, está ejerciendo una pedagogía de la crueldad en ese sentido. Pero no solo por las personas trans que pudieron estar sentadas en su aula, también cuando no saluda a las mujeres que están allí presentes, como si no estuvieran, no existieran o no hubieran hecho grandes aportes a los campos disciplinares, de todos los campos disciplinares en los que nos hemos desenvuelto, ¿no? A lo largo de la historia, corta, hay que decir, porque las mujeres ingresamos a la universidad hace muy poco tiempo, antes estaba prohibido ese espacio para nosotras, justamente con esta misma lógica de la pedagogía de la crueldad, ¿no? No éramos capaces, no éramos sujetos capaces de aprender. Había algo natural en nosotras que hacía que no estuviéramos aptas para ese lugar. Y algo de eso aún se traduce, por ejemplo, en las instituciones cuando vamos a ver el modo en el que se componen los espacios de toma de decisiones, o los espacios donde circula la palabra y la posibilidad del poder, de algún modo, ¿no? Cómo están conformados esos espacios, habla de cómo esa institución mira
esa construcción del mundo que hace y cómo opera en él, ¿no? Avanzo un poquitito más. Porque lo interesante también es que cuando la perspectiva de género irrumpe, y con ella la propuesta de transversalidad, empiezan a pasar muchas cosas, ¿no? Por un lado, comienza a discutirse la inclusión de las mujeres en la ciencia y también la inclusión de otras identidades que habían quedado por fuera. También se va a discutir la idea de la interseccionalidad, y esto es una cosa que le debemos a la perspectiva de género, que hay que agradecérsela a la perspectiva de género. ¿Por qué lo digo? Porque no alcanza con que mujeres blancas anglosajonas, ¿no?, privilegiadas o de clase media, puedan acceder a ser científicas. No alcanza con eso porque la educación formal que recibieron para hacerlo está en términos de aceptar la exclusión de otros grupos, muchísimos otros grupos que son representativos de la humanidad y que no están allí y cuyas miradas no son valoradas. Por eso no da igual pensar de qué modo nos educamos, a quienes leemos, con qué categorías aprendemos a nombrar el mundo, cómo se va construyendo el saber que luego nos va a servir de basamento para nuestra práctica, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ir construyendo? Esa es una pregunta muy importante. Y porque además, otra cosa que no está escrita ahí, pero que la pensamos todo el tiempo, yo tenía un nono que se bajó de los barcos. Mi nono era inmigrante italiano. Y él decía, el pescado que va con la corriente siempre cree que es buen nadador. Y a mí me hacía pensar mucho eso que él decía, porque cuando no tenemos que cuestionarnos las cosas que nos parecen naturales, los privilegios que de alguna manera tenemos y nos parecen naturales, creemos que siempre han estado allí y que somos buenos nadadores, por eso estamos en el lugar en el que estamos. Digo, yo soy una mujer blanca, soy heterosexual, pude acceder a un estudio universitario, tengo un trabajo con el que, más o menos, ahora cada vez menos porque la universidad está muy mal, pero podemos pensar que llegamos a fin de mes, pude comprarme algunos libros. Y eso hace que cuando yo salgo a la calle no tenga que, por ejemplo, estar pensando en resguardar mi identidad sexual, en pensar si mis hijos o mis hijas van a tener para comer a fin de mes, si hay cosas que no necesito, no tengo que gastar tiempo en pensar en esas cosas. Y eso me hace creer también que esa es la realidad, ¿no? Sabemos que... Silvia, ¿vos querés comentar algo? No, ha sido que se ha abierto el micrófono nada más, sin querer. Pero bueno, si alguien quiere comentar algo, por favor, conversación abierta se puede hacer. Micaela. No, bueno, ha sido que se dispara el micrófono abierto simplemente. Bueno, pero digo, cuando estamos en lugares de poder, cuando algunas identidades que cumplimos con algunas categorías, accedemos a algunos lugares donde se ejerce poder. Yo soy docente y allí hay un poder que se juega con mis estudiantes. Si yo lo estoy cuestionando todo el tiempo, el lugar desde el que estoy parada, lo que ha significado, digamos, ¿qué hace? ¿Qué mecanismos tuvieron que estar funcionando para que yo esté frente a esa clase? Corro el riesgo de creer que todo ha sido porque soy buena nadadora en un río en el que me lleva la corriente, ¿no? Y eso es algo que el feminismo enseña a pensar y que la interseccionalidad enseña a pensar. Es algo que nos trajeron las mujeres negras, ¿no? Porque las mujeres negras, sobre todo en los años 60 y 70 en los Estados Unidos, comenzaron a devolverle esto a las mujeres blancas que accedían a espacios de poder. Está todo muy bien, pero ¿quiénes están en los espacios de poder? Vos estás aquí porque yo estoy en tu casa haciendo las tareas que vos no podés.
y eso es necesario visibilizarlo, ¿no? Estás acá porque hay alguien que sostiene esos otros lugares. Y eso es necesario poder mirar. Entonces, nos ha enseñado la perspectiva de género a poder discutir, a discutir dicotomías, ¿no? Esos antagonismos binarios. La idea de que el universo, por ejemplo, se define por categorías antagónicas. Esta idea de varón-mujer, de naturaleza-cultura, de racionalidad, de emocionalidad. Lo decía ahí Mónica Naranjo en el video que vimos al principio. La gente cree que la letra, que es más sentimental, que tiene que ver con lo emocional, lo hago yo, y que la música, que es más matemática, lo hacen los varones de mi banda, ¿no? Ella lo dice ahí clarito. Esta idea dicotómica que se nos instala, es algo que la perspectiva de género nos ayuda todo el tiempo a deconstruir, todo el tiempo a poner en tela de juicio, ¿no? Al romper esas dicotomías, al poder cuestionar esas dicotomías, al poder pensar también estos lugares de privilegio de los que les hablaba recién, ¿no? Poder pensar no solamente que sabemos que incluso las mujeres que comparten alguna hegemonía, que comparten algún nivel de hegemonía, les cuesta muchísimo llegar a los lugares donde están, porque digo, miremos la cantidad de rectoras, para hablar de lo que conozco, la cantidad de rectoras que hay en el sistema universitario argentino, y nos vamos a encontrar con que son 6, 7 mujeres. A veces hemos llegado a 8. Y son casi 60 las universidades nacionales, ¿no? Ahí hay algo para mirar. Pero, y a la vez, tampoco dejar de ver estos otros privilegios de los que hablaba al principio, ¿no? No creernos buenas nadadoras o buenos nadadores solamente porque vamos con la corriente. Vamos con la corriente, ¿no? De esa manera, cuando podemos romper esas dicotomías, es que va a aparecer algo que, bueno, Paulo Freire, este pedagogo brasileño de la teología de la liberación y que trabajó muchísimo con adultos y adultas analfabetos en Brasil, hablaba de los constructores de saber. Él decía que todas las personas somos constructores, constructoras de saberes. Y que por supuesto, ¿no? Eso va a ir escalando en complejidad, pero si podemos ver esos aportes son posibles de canalizar para poder proponer una interacción con otros mundos y con otras cosmovisiones. Eso es algo que la perspectiva de género sostiene todo el tiempo, ¿no? Poder pensar esos otros saberes y esas otras cosmovisiones que de algún modo fueron quedando por fuera de aquello que se entendía como lo universal, lo objetivo, lo científico, ¿no? Por supuesto que estos saberes van a requerir dos cosas. En primer lugar, poder aprender de ese modo implica una pedagogía distinta, implica otro modo de aprender y otro modo de enseñar, implica otro modo de posicionarse respecto de cómo construimos esos saberes. Saberes que, insisto, se juegan en la práctica, ¿no? El modo en el que vamos a mirar la construcción de un delito, el modo en el que vamos a entender una situación de discriminación. Allí hay saberes jugados en la práctica. Por un lado, otras pedagogías, pero en segundo lugar, y no menos importante, previo a la propuesta de otra pedagogía, la construcción de autoridad epistémica. Eso es algo que también trabaja Diana Maffia, esta idea de la construcción de una autoridad epistémica. Lo epistémico tiene que ver con la construcción del conocimiento. Construir autoridad epistémica significa autorizarnos para hablar. Poder saber, poder entender que hay en el modo en el que hemos transitado la experiencia, no como eso que pasa, sino como aquello que nos pasa, algo del orden de la construcción del saber, ¿no? Un poco, por ejemplo, con lo que pasaba en el campo de las ciencias de la salud o de la medicina con las mujeres parteras. Ustedes saben que hasta hace muy poco tiempo, bueno, y de hecho las obstetras están en la pelea por una ley de obstetricia, ¿no? Allí hay un saber específicamente femenino, específicamente del cuerpo, que de alguna manera la ciencia médica no termina de incorporar, ¿no?
o es tenido en algún sentido subvalorado respecto de otros, ¿no? Lo mismo cuando desde el lenguaje nos sale hablar de la enfermera y el médico, ¿no? Cuando vamos a hablar del personal de la salud, generalmente decimos las enfermeras. Hay enfermeras y hay enfermeros. Y decimos los médicos. Bueno, hay médicos y hay médicas. Sin embargo, en la construcción de la relación de poder se nos pegan esas dos imágenes, ¿no? Eso es una cosa importante. Entonces, la construcción de autoridad epistémica tiene que ver con darle valor a esas otras experiencias, a esos otros saberes, a esas otras palabras que quedan por fuera, ¿no? Podemos pensar que muchas veces hemos asistido a cuestiones que se dirimen en la justicia, donde no vale lo mismo la palabra de una mujer que sufre violencia que la palabra del médico o del psiquiatra que habla de esa mujer que sufre violencia. Se le supone un saber a ellos, a esa palabra, y se la quitamos a la mujer que fue la que atravesó la experiencia. También ocurría con las personas trans. La palabra de una persona trans valía menos que la del médico o del psiquiatra que decía que la identidad de esa persona era trans, ¿no? Hasta nuestra ley de identidad de género, que es una joya en ese sentido porque es una de las pocas en el mundo que le otorga a la persona esa capacidad. Por supuesto, leyes como esa y programas como ese que adoptan y transversalizan esta perspectiva de género proponen un giro que es absolutamente copernicano, ¿no? Tiene esas características. Es un giro que pasa del centro a la periferia y viceversa. Aquello que estaba, ¿no?, en el lugar de la periferia pasa al centro y viceversa. Y a la gente que está en la periferia o que está en el centro no le gusta nada pasar a la periferia, ¿no? Sobre todo aquel poder que es el poder ilustrado, el poder de la ciencia, el poder de la justicia, el poder de la medicina. Le cuesta un montón. Fíjense que me acordaba de eso, ¿no? La validez de las palabras. Las mujeres no pudimos ser testigos en juicios hasta la década del 60 en la Argentina. Esa sospecha de mendacidad en la palabra de las mujeres no es casual. Y no se terminó de un plumazo tampoco, porque recuerdan, no sé si recuerdan ustedes, el juicio por la desaparición de Marita Verón, que se hizo en 2012 en Tucumán, donde habían desfilado por la sala más de, no me acuerdo ahora exactamente el número, pero eran cerca de 100 mujeres que habían estado en situación de prostitución, y los jueces valoraron más la palabra del proxeneta que la de esas casi 100 mujeres, ¿no? ¿Y de dónde viene esa desconfianza de la palabra de la mujer? Bueno, también la encontramos en la idea del falso SAP, ¿no?, del síndrome de alienación parental, o la idea de la mala víctima o la buena víctima, ¿no? Esta víctima que tiene que convencernos de su total vulnerabilidad para que podamos creer que ha sido víctima de un delito o de una violencia. Y por supuesto también el deber de ajustarse a feminidades trans o masculinidades trans dentro de lo que sería lo aceptable, ¿no? Bueno, si vas a ser trans, tenés que ser trans con todo, no me vengas con este no binario que no sé dónde ubicar porque se me queman todos los papeles y entonces no sé cómo funcionar, ¿no? Pero bueno, digo, esta cosa no es nueva, por supuesto, este giro copernicano del que hablamos implica un descentramiento de ese lugar de poder y, bueno, como decía mi nono Luis, todos los peces que van con la corriente creen que son buenos nadadores. A ver, pasamos. Ahí estamos. Entonces, nos surge fuertemente, creo, ¿no?, para retomar un poco lo que las chicas me habían pedido que pensara, esto en torno de estos derechos que están adquiridos. Bueno, pues para que la frase de Simone de Beauvoir nos resuene,
en aquello de la alerta permanente, es necesario pensar, pero también practicar una pedagogía que sea de la esperanza, ¿no? Tomando también esta idea freiriana en este punto, ¿no? Quiero volver a traer esa idea de Freire aquí en este punto. Y acá no estoy pensando en un trabajo de tipo intelectual solamente, o de confrontar críticamente, ¿no?, tal o cual categoría. Yo me estoy refiriendo a un compromiso ético, con cierta lucha que pueda resistir a nuestras vidas, que pueda resistir que nuestras vidas sean invadidas y dominadas por esa pedagogía de la crueldad. Poder construir una pedagogía que sea activa, abierta, múltiple, diversa, por lo tanto valiente y polifónica, donde pueda haber muchas voces y no intentemos uniformizar o acallar algunas, porque bueno, ciertamente en ese intento hay injusticia. En el intento de acallar voces hay injusticia. Y como nada de esto puede ser en soledad, como todo esto tiene que ser construido de manera colectiva, yo quiero traer a otra compañera, bueno, he estado nombrando algunas hoy. Ella es Claudia Corol. Claudia es una educadora popular muy reconocida en toda Latinoamérica, y ella escribió hace unos años esa pequeña cartita que yo me voy a tomar el atrevimiento de leerles por completo, en relación a esa idea de la sororidad. Ella dice: hay muchos feminismos que nos reconocemos en variadas prácticas. De estos y otros posibles, yo elijo el feminismo compañero de las feministas compañeras. Elijo esas maneras de ser feministas que tienen como signo de identidad principal el acompañar. Se llaman socorristas, se llaman mujeres de la campaña contra las violencias, mujeres que luchan por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, contra las redes de prostitución y trata, contra los pedófilos y los abusadores. Feministas compañeras, las que nos llamamos cuando no sabemos cómo seguir andando con las heridas abiertas, las que nos acompañamos cuando no sabemos cómo hacer la denuncia, en las comisarías donde la cana se ríe de nosotras, en juzgados indiferentes, en medios de comunicación que nos invisibilizan o estigmatizan. Feministas compañeras, haciendo el aguante en las duras y en las maduras, audaces, valientes, tiernas, rabiosas, lúdicas. Las feministas compañeras nos ayudaron alguna vez a salir del lugar de la víctima, para volvernos sujetas en la historia, sujetas, no sujetadas. Mujeres que recreamos la sororidad haciéndonos fuertes en el camino compartido. Feministas compañeras, activistas, luchadoras populares. Mujeres siempre, pero siempre al pie del cañón, tendiendo la mano a todas y a todos quienes sufrimos distintas opresiones. A mí me gustó un montón eso que pensaba Claudia, y por eso se los quiero dejar para pensar y compartir un día como hoy, que es el día además de la visibilidad lésbica. Esas compañeras que también toman, digamos, y alzan la voz hoy a partir de, bueno, tomamos este día porque es un aniversario del fallecimiento de Pepa Gaitán, que muere por un crimen de odio a manos del padre de su compañera, ¿no? El padre de su compañera entendió que asesinando a Pepa iba a salvar a su hija de ese amor desviado. Y bueno, por eso tomamos ese día, y además, bueno, mañana, justamente 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Que de paso, chivo chiquito paso antes de cerrar, las mujeres de Paraná, las mujeres y disidencias de la ciudad de Paraná, nos vamos a encontrar a las 18 en la Plaza 1 de Mayo, y vamos a marchar juntas hasta Casa de Gobierno. Aquí enfrente a tribunales se va a leer un documento, y bueno, y habrá intervenciones artísticas, así que quienes quieran venir, muy bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias. Está Fer al ladito mío acá. La idea sería que podamos compartir alguna mirada, que les haya quedado esto, alguna idea, algún comentario, alguna pregunta. Está bueno establecer el diálogo. Los invitamos a levantar la mano quien quiera participar, les abrimos el micrófono, si no a través de un mensajito por el chat también lo pueden hacer.
Luciana es una compañera que nos acompaña, y hagan alusión a la carta que recién leyó, en muchos de nuestros encuentros, en la mayoría de nuestras videoconferencias, hemos participado de la diplomatura que desde la UTN ella dicta, así que para nosotros es un placer tenerla cada vez que la convocamos, nunca duda, y antes de que le digamos ya dice sí, sin saber para qué dice que sí, así que, y siempre de su lado más humano, como ustedes ven, es una docente de alma que cautiva con cada palabra. Así que por eso, obviamente que es la verdad. Muy amable. Así que no sé si alguien tiene algo para contribuir, para compartir, alguna experiencia, algo lindo. Laura, nuestra compañera que está del otro lado de la carta leída. Gracias a vos, Lauri. Rosana Valente, dice hermoso escucharte, como siempre, Luciana, mis recuerdos de la diplomatura. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, Lu, te queremos, dice Laura de Salles. Ahí te saludan desde sus casas. Muchísimas gracias. Muy amables por haberse quedado hasta el final a escuchar. Yo sé que muchas veces es difícil tomar la palabra después, ¿no? Porque son mucha información y muchas cosas que se nos mueven cuando escuchamos cosas de este estilo o cuando nos ponemos a pensar cosas de este estilo, precisamente porque nos atraviesa la vida y porque nos atraviesa desde lugares distintos del solo el racional. Entonces por ahí a veces es complejo, ¿no? Tomar la palabra y hay que dejar de cantar, hay que dejar que bueno, que algo de todo lo que pasó hoy, que algo de todo lo que estuvimos diciendo, compartiendo, bueno, decante y caiga. Y sí volver a retomarlo, ¿no? Cuando nos haga falta, cuando nos interese volver a pensar. Es bien interesante eso, es un modo de construcción del hacer que yo creo que es muy valioso, ¿no? Dar tiempo para que las emociones también hablen y construyan conocimiento y construyan práctica profesional. Generalmente se nos ha enseñado a dividir, ¿no? Esa es otra dicotomía, ¿no? Lo que tiene que ver con la emoción no entra en la práctica profesional y eso es un error muy grande, porque trabajamos con seres humanos, trabajamos con personas que no son solamente una cuestión de intervención profesional. Tienen historias, tienen vidas, tienen experiencias vividas y empatizar desde ese lugar suele ser, digamos, una cuestión que pocas personas hacen y que es muy necesaria. Así que, bueno, yo agradezco un montonazo la atención, como dije, que hayan decidido este tiempo de la siesta, no dormir la siesta y quedarse acá. Es un montón. Así que, bueno, seguramente nos encontraremos por ahí muy próximamente en algunos espacios. Le estamos anticipando una próxima. Bueno, y desde acá está el formulario en el chat. Estimo que cada uno de ustedes y ustedes vayan para completarlo por el certificado. Y bueno, sin más, les agradecemos mucho desde la Oficina de la Mujer. Le mandamos un beso a Laurita de Salles desde su casa, convaleciente. Lo voy a decir para que todos también desde este lugar tengamos prevención, nos cuidemos, dengue. Chicos, por favor, Laura la pasó muy feo, así que está haciendo un reposo médico importante. Así que desde acá, un abrazo y bueno. Y para todos ustedes, muchas gracias por seguirnos y nos vemos muy brevemente en una próxima videoconferencia. Muchas gracias. Pide que nos cierren el chat. Esperamos un ratito si quieren. No cerramos el chat, tranquilos, así pueden completarlo. Dejamos 5 minutitos más, así pueden completarlos tranquilos y tranquilas. Y después cerramos. Un saludo. De última, apagas la cámara nuestra y...